Gracias por su atención y por su presencia. Iniciamos hace unas semanas en Asturias un periplo a lo largo de toda España, visitando todas las provincias para encontrarnos con nuestros afiliados, que son aquellos a los que debemos el proyecto de Vox. Y en ese contexto hoy estamos en Huelva. Pero en Huelva yo no tengo otra cosa que hacer en este momento y otro remedio que denunciar la corrupción generalizada que caracteriza en estos momentos al Gobierno de España y que preside todas las actuaciones del Gobierno de España. La corrupción económica, la corrupción política y la corrupción moral. Durante estos días y durante estas últimas horas solo se habla de uno de ellos, hundido en la corrupción moral que representa la peor de las hipocresías. Pero en realidad todos ellos son culpables y además son culpables de todo. Son culpables de la promoción de la inmigración masiva, mientras los españoles lo están pasando mal y en concreto el 60% de los andaluces no llegan a final de mes. Son culpables de la suelta de terroristas y de violadores, poniendo en peligro a las mujeres e insultando a las víctimas del terrorismo. Son culpables de haber protegido a pederastas y a violadores y de haber encubierto agresiones sexuales. Son culpables de recibir el aplauso de Hamás por su política internacional. Son culpables de la corrupción política de la investidura basada en la mentira a los españoles y en el pacto con todos los enemigos de la convivencia y de la unidad nacional. Son culpables de la corrupción económica que afecta ya a la familia del presidente y al partido del presidente y que está investigada por los tribunales. Son culpables de haber utilizado las instituciones a su servicio, a la abogacía del Estado para defender a una familia, la política internacional y diplomática para romper relaciones con países solo para defender a la propia familia. Son culpables del asalto a las instituciones, a Televisión Española, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional y la Justicia, en estos últimos casos con la ayuda inestimable del Partido Popular. Y en definitiva, son culpables de haber colocado a España en una situación de vergüenza internacional caracterizada por la corrupción generalizada. Y estos días se habla solo de uno de ellos, y son muchos, pero hay uno que es el principal culpable, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es el responsable en última instancia de todo lo que está pasando. Y España y los españoles no van a recuperar su soberanía y España no va a recuperar su dignidad hasta que Pedro Sánchez devuelva a los españoles la palabra y la soberanía que les ha robado con mentiras electorales y hasta que Pedro Sánchez dé explicaciones en el banquillo, las explicaciones que no quiere dar en el Congreso de los Diputados y que no es capaz de dar tampoco ante los medios de comunicación. Muchísimas gracias por su atención y me pongo a su disposición por si tiene alguna pregunta. Sí, yo quería preguntarle, después de lo que ha ocurrido, esas informaciones sobre Íñigo Errejón, su dimisión, ¿cómo cree que queda la situación de Sumar? Bueno, yo lo que creo es que queda en auténtica vergüenza toda la izquierda que ha tratado de promover en España la guerra de sexos y convertir a los hombres en presuntos culpables. Queda en verdadero entredicho todos aquellos que hacen una cosa, que pregonan una cosa y hacen exactamente la contraria. Quedan señalados todos aquellos que están permanentemente hablando de cómo tenemos que educar a nuestros hijos, que quieren entrar en los colegios a decir cuál es la educación sexual que tenemos que dar a nuestros hijos, que quieren meter a los lobbies en los colegios y que sabemos que actúan de una manera depravada y desde luego nada edificante. Y queda en entredicho el presidente del Gobierno, queda en entredicho Yolanda Díaz, que ha estado encubriendo y ha estado tapando estos sucesos que conocía hace mucho tiempo. Yolanda Díaz debe dimitir, igual que debe hacerlo Pedro Sánchez, pero Yolanda Díaz ha hecho en este caso una práctica que le caracteriza de tiempo, porque ya había encubierto el caso de un pedófilo que trabajaba para ellos y había despedido a las personas que lo habían denunciado. Por lo tanto, a nosotros no nos sorprende lo que está pasando. Parece que hay algunos, y quizá esto sea una pelea en el ámbito de la izquierda, que se alegran de lo que está ocurriendo. Me refiero al matrimonio de Galapagar. Pero lo cierto es que ellos también son responsables de este tipo de cosas. Y no se nos olvida que precisamente la ministra de Igualdad es la que dijo en España que los menores podían tener relaciones sexuales con quien quisieran. Y yo creo que eso abre una puerta peligrosísima. Y yo creo que eso es de lo que hoy se está hablando más allá de lo que ha hecho un personaje en concreto. Se está hablando de que estas son las personas que permanentemente nos dicen a las familias cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y yo creo que hoy es el día precisamente para denunciar eso. Parece ser que están saliendo denuncias que hablan de que hay otras personas de otros partidos políticos implicados en casos similares a lo que pudiera haber hecho Errejón. No sé si ustedes están preocupados de que pudiera salir alguna información que afecte a algún miembro de Vox y en ese caso si existe algún protocolo de actuación en el caso de que hubiera... Nosotros no estamos preocupados por lo que hace la gente de Vox. Nosotros
queremos estar rodeados de gente decente, no tenemos conocimiento de ninguna práctica de esa naturaleza y si eso se produce, evidentemente nosotros tenemos protocolos. Lo que sí ocurrió en la anterior legislatura es que un diputado de Vox fue denunciado por una violación que no había cometido y ese diputado puso el cargo a disposición y abandonó el escaño inmediatamente. Es decir, no hizo ni siquiera valer su presunción de inocencia. Después fue absuelto por los tribunales. Eso es lo que sabemos. Luego los que parece que sí lo han hecho, incluso lo reconocen con sus comunicados y descubrimos que Sumar lo sabía, que la izquierda lo sabía y por lo tanto que Pedro Sánchez lo sabía, son precisamente los de izquierdas. Señor, una pregunta sin más en tono local de temas de seguridad. Ayer llegaron a Huelva antidisturbios procedentes de Sevilla por un enfrentamiento entre clanes en una barriada de aquí de Huelva capital. Era por si podía hacer una valoración o si estaba un poco al corriente de lo que viene sucediendo aquí en Huelva desde hace casi un mes. Pues mire, la valoración es clara. En primer lugar, que ante la delincuencia hay que ser implacables. Pero la delincuencia que se produce aquí entre clanes, como la que se produce con el narcotráfico en Cádiz, como de la delincuencia de todo signo. Pero lo que parece claro es que ya tenemos bastante con los delincuentes nacionales como para dedicarnos a importar delincuentes extranjeros, que es lo que está haciendo este gobierno. Muchas gracias, muy amables.